Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí a este servicio, esperando en Dios que Él nos acompañe, donde Él nos confirma, Jesús mismo nos confirma, donde 2 o 3 están unidos en el nombre de Él está presente. Y si realmente pudiéramos tener esa fe, que Jesús está en medio, y Él nos guía, Él es el que nos abre los corazones, Él es el que hace la obra. No somos nada, pero es Dios obrando todo. Y por eso podemos decir con toda confianza, bienvenidos sean a la casa de Dios. Bienvenidos que sean aquí a la palabra. Y lo que quiero tocar el día de hoy es entender nuestra salvación. Así estoy titulando el mensaje del día de hoy. Que entendamos nuestra salvación. Y principalmente este mensaje está dirigido a las personas que están salvas, que ya están en la fe. Pero al mismo tiempo, si hay alguien aquí adentro que todavía no está convencido, si todavía no está convencido de que Cristo le lava, Cristo es el murió, también es para ustedes. Es para que nosotros entendamos la verdadera salvación. Porque hoy en día es tan común que hay salvaciones artificiales. Son muy superficial. Muchas personas el día de hoy que creen ser salvos, su salvación se basa tanto en algún acto que ellos hicieron. Y fíjense, esa es la salvación más peligrosa. Eso traiciona. Pero de la salvación queremos hablar el día de hoy. Es la salvación que Dios obró. Esa idea fue de Dios, esa no fue de hombre, ningún hombre fue tan inteligente como para inventárselo. Eso fue inventado por el hombre, esa salvación, la verdadera salvación fue inventado por Dios. Dios es el creador de esa salvación. Y por eso quiero no decirlo con mis palabras, sino con la palabra de Dios. Y entendamos de la palabra de Dios que realmente así es, que Dios no lo revela cómo es que llegamos a Él. Porque de naturaleza nadie busca a Dios, nadie lo entiende, nadie ve la necesidad, ni siquiera se ve perdido. Pero cuando Dios nos revela quiénes somos, cuando Dios se revela quién es Él, y vemos el contraste, vemos un enorme problema. Y por lo tanto el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, ellos que fueron salvos, y le está recordando lo que le sucedió, para que nadie se exalte y nadie cree que por algún acto que hizo el hombre, y eso lo pueden atribuir a su salvación. No. El apóstol Pablo nuevamente lo deja bien claro, de que el solo hecho que usted es tan salvo fue porque Dios obró en ustedes. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y como texto, es un texto un poco largo y no sé si alcanzamos a tocar cada parte del texto, pero necesitamos entender algo de este texto que escribe el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el agrado de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su agrado, el cual se ha
habido propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reunirá todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos en la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabamos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor de ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas que la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Hasta allí el texto del día de hoy. Vamos a empezar con oración y luego entramos en el texto para ver qué nos enseña. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia con debilidad, con impotencia de parte de nosotros, pero sabemos que tú eres grande, tú eres omnipotente, tú todo lo puedes. Y por eso te pido en este momento que me das fuerza, me das una lengua para hablar la verdad, y que puedo yo exponer tu palabra ante la congregación, ante toda la iglesia, y que todos entiendan. Señor, si tú no nos guías, si tú no nos acompañas, no somos nada, y por eso te pedimos, tennos misericordia, tenlos paciencia, y danos entendimiento, y dame cómo hablar la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el tema que queremos tocar el día de hoy es que entendamos nuestra salvación, que lo entendamos. Pero lo dividí en 4 partes. La primera es una pregunta así. Bueno, todos son preguntas, pero la primera que pongo aquí es, ¿de quién fue la idea de salvarnos? ¿De quién fue esa idea? La segunda pregunta que nos queremos contestar el día de hoy es, ¿qué posibilidad teníamos de aportar algo a nuestra salvación? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué posibilidad o qué aportábamos nosotros para ser salvos? Y luego la tercera pregunta es, ¿quién obra la salvación en nosotros? ¿Quién es el que obra la salvación en nosotros? Y la más importante, la última, la cuarta pregunta,
¿quién obra la perseverancia de los santos? ¿Quién obra eso de que nosotros permanecemos en la fe? Que no empecemos en la fe y que luego lo abandonemos. ¿Quién es el que nos mantiene en la fe? Es la cuarta pregunta que queremos preguntar. Pero si no entendemos la primera, no vamos a entender ninguna que sigue. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahorita es, nos empecemos a preguntar de quién fue, de quién tuvo la idea, quién se levantó un día en la mañana con esta idea, hay que salvar a esos pobrecitos que van directamente al infierno. ¿De quién fue la idea? Vamos a ver, nos regresamos a nuestro texto en el versículo 4. En nuestro texto, versículo 4, Efesios 1:4. Dice, en él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos según el agrado de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la voluntad de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Desde cuándo tenemos esa seguridad de que Dios nos va a salvar? Muchas personas no pueden tragar esta verdad el día de hoy. Saben de la salvación, saben de Dios, pero no le quieren dar esta entrada a esto de que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos hijos de Él. Dios lo predeterminó desde antes de la creación del mundo de que Él nos iba a escoger y que Él nos iba a salvar y de que Él nos iba a ser hijos de Él. Nadie estuvo con Dios en una reunión dándole consejo. No sé si me explico. Nadie estuvo allí, ni un ángel, ni una criatura estuvo allí para darle consejo a Dios qué hay que hacer. Dios ya lo tenía todo claro, ya lo tenía por hecho. Por eso si vemos en Isaías 40, vamos a Isaías 40, versículo 10 a 11 y luego de 13 a 14. Dice así, miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor en sus brazos junto a su pecho. Llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Pero dice, miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa. Haz de cuenta, ya lo trae, su recompensa. Y como es algo que casi no podemos entender, ¿cómo supo Dios de qué forma nos iba a recompensar? Si todavía no nacimos, si todavía no estuvimos presentes, todavía no alcanzamos a hacer algo malo ni bueno, y ya tenía nuestro lugar reservado en el cielo para nosotros. Ya lo traía. Hay que recordar los atributos de Dios. Él sabe todo. Eso no quiere decir que en este momento sabe todo lo que está sucediendo. No, Él sabe todo lo que sucede ahorita, lo que está por pasar y lo que va a pasar de aquí en millones de años. Pero también Él sabe todo como que si fuera ayer, todo lo del pasado. Él lo tiene todo claro. Él es todo sabio. Eso es uno de sus atributos.
Él ya lo tiene por hecho. Él ya sabe cuáles son los suyos. Y para que Él determinara, voy a salvar, esa idea no lo trae de algún hombre o de alguna criatura, de algún ángel. Porque aquí en el versículo 13 y 14, dice así: ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó y le dio consejo? ¿Quién le dio consejo para recomendar a fulano? Para recomendar a alguien. Oye, Dios, ¿no te acuerdas de fulano? No, es que Dios no necesita consejo. Él ya sabe. Dice, ¿de quién recibe consejo para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? ¿De quién? Por eso, nuevamente a la pregunta, ¿de quién fue la idea de salvarnos? Vemos que fue de Dios. Él es el que tomó esa decisión. Esto es lo que yo voy a hacer. Y si vamos a Romanos 8, el apóstol Pablo, esto no es de que agarramos una parte del Viejo Testamento que puede parentar y luego nos vamos nomás con ese texto. Vamos agarrando un texto tras otro para ver si simulan igual. Si vamos a Romanos, y Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, Romanos 8. Romanos 8 queda claro como el agua. Si lo leemos tal y cual, queda claro como el agua cómo es que las personas que se salvan, ¿cómo es que se salvan? Si Dios hubiera querido esperar de salvarnos hasta el momento que nosotros le pidamos, ¿quién se salvaría? ¿Quién se le acude? Estoy perdido y necesito salvación. ¿A quién se le acude? Nadie. Nadie ni siquiera se da cuenta que está perdido. Alguna fuerza mayor te lo tiene que revelar. Y es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios te lo revela. Pero aquí Romanos 8:28 es tan claro como el agua. Dice, Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, los que en Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Si se fijan en qué orden pasa esto. Dios te escoge y dice, te voy a salvar. Yo te voy a salvar. Dice, y a los que predestinó también los llamó. Yo te llamo. Ahorita más al rato vamos a ver, cuando nos vamos a ver contestar la segunda pregunta, nos vamos a dar cuenta ¿qué aportábamos nosotros para este proceso? Porque si dependiera de nosotros, o si Dios dependiera de que nosotros tomábamos el primer paso, y fíjate, eso es lo que en muchas partes el día de hoy se predica. Tú tienes que tomar el primer paso, tú tienes que creer primero. Pero en la segunda pregunta que nos vamos a contestar, si somos muertos. Efesios 2:1 dice, estaban muertos. Espiritualmente muertos. O sea, ustedes no eran aptos, no eran capaces de hacer nada, ni siquiera querían. ¿En qué orden sucede esto entonces?
Fue Dios que te eligió, porque muchos creen que ellos eligieron a Dios, ellos buscaban a Dios. Déjame les digo una cosa, lo que hay que entender, si hay una persona empezando a buscar a Dios, eso significa que Dios ya lo anda buscando. Eso quiere decir que Dios ya buscaba a esta persona, porque esa persona nunca buscaría a Dios si no fuera Dios primero buscando. En ese orden Dios trabaja. Mira, aquí está tan claro como el agua. Porque dice, porque a los que antes conoció, ¿de quién se refiere? A los que Dios antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿de cuál Hijo? De Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjate, aquí el versículo 30. Y a los que predestinó, también los llamó. ¿Cómo dijo Jesús en San Juan? Nadie viene hacia mí si el Padre no lo llama. Si el Padre no lo atrae, nadie viene hacia Jesús. Nadie viene con Jesús, ni lo busca. Ahorita también lo vemos, en nuestro estado de privacidad, nadie busca a Dios. Por eso fue Dios llamándonos a nosotros. Dice, a los que predestinó, también los llamó. Dios es el que nos llama. Y a los que llamó, también los justifica. Dios nos llama, nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Nos justifica en esa manera de que su culpa, su pecado es pagado por mi propio Hijo. Y la justicia de Jesucristo está imputado sobre nosotros. Nos justifica no por obra de nosotros, sino por obra de alguien más. Eso es el verdadero evangelio. Dice, y los que Él justifica también los glorifica. ¿Qué significa glorificar? Si Él nos justifica, Él ve de que nosotros permanecemos en la fe hasta que seamos glorificados en su reino. Es claro como el agua. Dios, desde antes de la creación del mundo, como lo vemos en Efesios, ya lo tenía todo hecho. Así lo voy a hacer. Por más rebeldes que quisiéramos estar, no podemos en contra de Dios. No podemos. Y ni siquiera, ya cuando Dios, como dicen en Filipenses 2:13, dice el apóstol Pablo, Dios obra en ustedes el querer y el hacer. El solo hecho de que un día queremos, ¿de dónde creen ustedes que viene eso? Es de Dios, gracias a Dios. Qué bueno que Él obra, porque yo en mí nunca hubiera querido. Yo nunca hubiera querido, pero Él obra de tal manera en uno de que uno quiere. Eso es lo que, ¿podemos algún día agradecerle suficiente a Dios por eso? De que Él incluso obró el hecho de que queremos. Y luego vemos que Dios, esto fue invento de Dios, voy a salvarme a mis ovejas, y Jesús mismo le está dando gracias a Dios de que Él no perdió ninguno. Y luego cuando la promesa que le dio al apóstol Pedro dice, sobre esta piedra, no sobre Pedro, sino sobre la piedra, la confesión que dio el apóstol Pedro. La piedra significa Jesucristo, Él es la verdadera fundación. Dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia y no hay ninguna fuerza las arrebatará de mis manos. Todos que somos hijos de Dios, vamos a estar seguros en las manos de Dios. No quiere decir que nos va a reprender, nos va a castigar en ratos porque somos muchas veces desobedientes, pero Dios es suficiente fuerte para mantenernos, castigarnos y enseñarnos, disciplinarnos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fue Dios planeando esto y déjame les dejo esto bien claro. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo todo perfecto. Dios no es de culpar, o sea, a Dios no podemos culpar. Él lo hizo todo perfecto. Hizo al hombre y hizo a la mujer. Y cuando Dios ya terminó todo eso, dijo que estaba muy bien. Impecable todo. Antes de la caída del pecado, todo estaba muy bien, toda la creación. Pero todos sabemos que lo que sucedió, pecaron. Nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y gracias a eso aquí estamos, pecadores. Todos nacimos como pecadores.
El hecho de que el hombre peca no es culpa de Dios, porque Dios no crea el pecado. Dios no lo cree. Dios no creó todo. Cuando Dios ya terminó de hacer todo, todo estaba perfecto. La imperfección viene cuando desobedecen a Dios, cuando se retiran de Dios, cuando ya no quieren, o sea, cuando alguien se quiere exaltar como Satanás y él quiere poner su trono más arriba del trono de Dios. Eso ya es pecado. Y fue el deseo de Adán y Eva. Ellos querían estar como Dios. Ellos querían la honra que solamente Dios le corresponde. Ellos extendieron la mano y tenían ganas de ser tan alto como Dios, tan exaltado como Dios y ser honrado como Dios. Y por eso Satanás logró engañarlos. Dice, no es cierto que van a morir. No es cierto que van a morir. No, Dios sabe muy bien, el día que coman de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Mira, el día de hoy corremos el mismo riesgo. Dios es el único que se inventó la salvación. Dios es el que obra la salvación. Y por lo tanto, solamente a Dios le corresponde la honra y la gloria por eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Muchas personas que claman ser salvos, que claman ser cristianos, se atribuyen el motivo, ¿cómo es que fueron salvos? No, pues yo creí, yo tuve fe, yo busqué a Dios. No es cierto, tú no buscabas a Dios. O miente la Biblia o mientes tú. A mí se me hace más fácil creer que tú mientes. Porque yo creo más en la palabra de Dios que en ti. Porque la Biblia dice, ahorita vamos a empezar a contestarnos la segunda pregunta. ¿Qué posibilidad teníamos de aportar algo a nuestra salvación? ¿Saben qué aportábamos nosotros? ¿Qué fuimos aportando a nuestra salvación? Sí aportamos una cosa, fue el pecado. Nosotros aportábamos el pecado, pero todo lo demás, lo que es salvación, lo aportó Dios. Todo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3 es tan claro de que no fuimos nosotros buscando a Dios. Nosotros claramente demostramos de que nunca buscábamos a Dios, ni entendíamos a Dios, ni nos vimos pecadores. Dice Romanos 3, versículo 9, dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado, como está escrito. Y aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a un invento de él, está refiriéndose al Viejo Testamento, está refiriéndose a los salmos, está refiriéndose a los profetas. Se está refiriendo, por eso dice, como está escrito, no hay ni uno solo que es justo. Se refiere a Salmos 14, ahorita más adelante vamos a verlo. No hay quien entiende ni hay quien busque a Dios. Fíjense, aquí dice no hay quien entiende ni que busque a Dios. Nadie fue tan inteligente de que no, llega el momento donde yo tengo que buscar a Dios. No, el hecho de que llega una persona a verse como pecador y de empezar a buscar a Dios, les puedo garantizar de que eso ya fue obra de Dios. El solo hecho que nosotros nos entra un miedo de que y voy a la perdición y nos vemos como perdidos, me entra un miedo de que si tengo que enfrentarme a Dios y sé que ese Dios es justo, ese Dios es perfecto y Él no puede tolerar el pecado. Y me entra un miedo de que un día voy a tener que estar ante el trono de Él. Ese miedo es un miedo sano, es un miedo bueno, porque ese miedo hace que corramos a la cruz. Ese miedo nos espanta y buscamos un remedio. Pero déjame les digo, ese miedo está ahí porque Dios ya está obrando. Porque de parte de nosotros, les reitero nuevamente, no estábamos buscando a Dios. Dice, y la Biblia me respalda con eso, dice. El versículo Romanos 3:11, perdón. No hay quien entiende, o sea, nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. No hay quien busque a Dios, no hay quien.
Todos se desviaron y a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y así podríamos seguir leyendo todo hasta el versículo 18. Ya lo hemos leído muchas veces, pero es tan claro de que no éramos nosotros buscando a Dios. Nosotros no aportábamos, no era nuestra idea de salvarnos o de que necesitábamos salvación. No era nuestra idea, era idea de Dios. ¿Y en qué orden? ¿En qué orden? Lo decía Dios. Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Es un Dios santísimo. Y Él no puede tolerar nada de pecado ante Él. Todo pecado se tiene que castigar. Todo pecado tiene que recibir el castigo que merece. Y ay de nosotros. Si nosotros hubiéramos querido pagarlos a solos. Si hay personas que dicen así, no, está bien, yo voy a pagar mi propio pecado. Ok, está bien. Buena suerte. ¿Sabes dónde lo vas a pagar? Lo vas a pagar en el infierno. Ahí lo vas a pagar. Si tú no estás satisfecho con que Jesús pagó tus pecados, si tú crees que tú quieres pagar tus propios pecados, no quisiera estar en tu lugar. Yo quisiera mucho mejor que estuvieras de acuerdo con el pago que Jesús ya hizo. Y no creer que tú hiciste parte de tu salvación. Porque en aquel día, como dice San Mateo 7:22, en aquel día, son las palabras de Jesús, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchas cosas buenas en tu nombre. Y Jesús les responderá, apártese de mí, obreros de la maldad. Yo nunca los conocí. En otras palabras, esa palabra, nunca los conocí, eso significa decir, yo nunca era parte de ustedes nunca eran los míos. Las personas que creen que ellos hicieron algo bueno y por lo tanto Dios les va a dar la entrada al reino, están en un lugar muy peligroso. En ese día, que yo estoy ante el trono, yo no quiero hacerle mención a Dios sobre alguna cosa que yo logré hacer. Porque es una vergüenza de mi capacidad de hacer las cosas, de hacer algo bueno. En ese momento, yo solamente quiero que Dios vea una sola cosa. Y es que mire a su propio Hijo y mira la sangre que Él derramó por mí. Y que Él toma eso en cuenta. Y que no se fija en mi maldad. Porque yo en ese momento tendría que decirle a Dios, Dios, si tú me quieres dar lo que yo merezco, si tú quieres juzgarme directamente quién soy, me tienes que mandar al infierno. Pero Dios, por favor, tenme misericordia. Mírale mejor a tu propio Hijo. Mírale lo que Él derramó su sangre por mí. Mírale a Él mejor. Y fíjate, es lo único que nos va a justificar ese día. Es lo único. Aquí en Efesios, para que si nosotros creemos que nosotros fuimos aptos a presentarle algo bueno o que nosotros estábamos buscando a Dios, vamos a ver, porque mira, acabamos de leer prácticamente todo el capítulo de Efesios 1. Donde vemos que la idea de salvarnos fue de Dios. El apóstol Pablo está reiterando y está recordándole a los efesios cuán grande es la fuerza que Dios obró en ellos para que ellos creyeran. Y luego en el capítulo 2 el apóstol Pablo le está empezando a recordarle a los efesios lo que eran. Porque en Efesios capítulo 2:1 dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conformidad con el príncipe del poder del aire,
que es en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice el apóstol Pablo, mira, ustedes estaban muertos en sus pecados. Y quiero preguntarles esto, ¿qué capacidad tiene un muerto? Sí tiene capacidad de hacer algo. Apestar. La capacidad de un muerto es apestar. Es una decadencia corporalmente. Un muerto es un aliento tan desagradable que lo que queremos es meterlo en una tumba y taparlo con un chorro de tierra para mantener el olor adentro. Porque la descomposición es horrible de un cuerpo. Así está diciendo el apóstol Pablo. Espiritualmente así estaban ustedes. Ustedes estaban muertos. ¿Cómo es que ahora no están muertos? Les explicó en el primer capítulo. Ustedes viven gracias a... Ustedes tomaron una buena decisión, ¿verdad? No. Ustedes viven gracias a porque Dios les dio vida. Dios les resucitó de ese muerto en el cual ustedes estaban. Por eso Jesús resucitó muertos, para demostrar que Él sí tiene. Y uno de los más notorios fue Lázaro. Lázaro ya tenía cuatro días en estado de descomposición en la tumba. Cuando vino a Jesús y Marta y María se quejan, dice, si hubieras estado tú aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y lo que vemos el día de hoy, ponen tanto confianza sobre un hombre de que un hombre es capaz de creer primero y luego Dios lo salva. Es un engaño. Lázaro, salte de la tumba y Jesús luego te va a dar vida. Qué burla sería eso, ¿no? No, es que Lázaro no va a salir de la tumba. Está muerto. Está en estado de descomposición. Como dice María, no, ¿por qué van a destapar la tumba? Ya apesta. Ya se está descomponiendo. Y luego dice Jesús, quitan la piedra. Pero para que Lázaro saliera de la tumba, ¿qué le tenía que suceder? Alguien más superior que un humano le tenía que dar vida primero. Primero tenemos que ser avivados. Tenemos que ser despertados de la muerte para poder escuchar la palabra. Porque una persona muerto, ni siquiera se da cuenta que Dios le está hablando. El solo hecho de que un día nos damos cuenta de que Dios está, nuestra conciencia nos está torturando sobre algo que sabemos que está mal. Gracias a Dios porque está obrando en nosotros. Por eso Dios nos dio conciencia. Y a través de esa conciencia Dios está obrando. Sabemos lo que está mal o lo que está bien. Pero también no hay que engañarnos. Hay cosas generales que todo el mundo sabe que están mal o están bien. Porque hay gente buena y están perdidos. Porque el motivo por qué son buenos, porque quieren tener una reputación buena entre la sociedad. Pero eso no quiere decir que están salvos. Una persona que realmente ha entrado en la vida es una persona que se ha dado cuenta, estuve muerto. Los efesios, el apóstol Pablo les recuerda a los efesios, ustedes estaban muertos. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta que ustedes estaban muertos? Ahorita que tienen vida eterna. Se miran para atrás y ven, ay caray, ¿dónde estuve? Eso sucede a cada persona que ha recibido la vida eterna. Aquí se está dando cuenta, se voltea para atrás y, pero ¿cómo? ¿Dónde estuve? ¿Cómo no me di cuenta? No, es que no te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque estuviste muerto. Dice, Romanos 5,
podemos tocar muchas partes. Y ojalá, quiero antes de llegar a Romanos 5, nomás quiero pararnos aquí en 1 Corintios 1, 18. Dice, el mensaje, por ejemplo, aquí lo que acabamos de decir, una persona muerta, espiritualmente muerta, ni siquiera le hace sentido la palabra, no entiende. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierdan. El mensaje de la cruz, ¿cuál es ese mensaje? El mensaje de la cruz está hablando del mensaje del evangelio. El mensaje de que ustedes necesitan a alguien que les salva es una locura para los que se pierden, para los que no han sido avivados, para que no han entrado en la vida. No ven, no les hace sentido. Mira, yo les apuesto que cada uno que está aquí adentro, antes de recibir la vida eterna, cuando alguien nos predicaba el evangelio, nos era una locura, haz de cuenta, nos entraba de un oído y salía del otro y hasta nos burlábamos de él. No nos tenía sentido. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Cuándo nos empezó a hacer sentido esa palabra? El evangelio, ¿cuándo? Es cuando Dios nos da vida. Cuando Dios nos da esa vida eterna, nos empieza. Eso dice así, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. De repente el evangelio se nos vuelve un poder del cual vivimos. Es un poder de conducirnos de diferente manera. Pero luego si vamos a Romanos 5, versículo 6. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos, fíjate, cuando éramos, aquí dice débiles, y lo revisé en el original en griego, y también habla de débiles, pero esa parte que se usa ahí como débiles, también se traduce como impotentes, incapaces. Entonces a mí me gusta más usar la palabra cuando éramos incapaces. Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios mostró su amor para nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Eso no es al revés. No es de que buscamos a Dios, empezamos a conducirnos bien y luego viene Jesús a morir por nosotros. No, es completamente al revés. Es cuando somos todo lo contrario. Cristo viene y muere por nosotros. Cuando nosotros no exigimos que Él muriera por nosotros, cuando nosotros estábamos bien, no te preocupes, yo estoy bien, no te preocupes por mí, en ese estado estábamos. Yo estoy bien, yo soy más o menos bueno, yo nunca he matado a nadie, no te preocupes. En ese estado estábamos pensando de que no teníamos la necesidad de salvación, es cuando Jesús vino y nos salvó. Aún así nos salva. Dice, con mucho más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fíjate, no solamente pecadores, pero éramos enemigos de Dios. Odiábamos a Dios. Y muchos pueden decir, no, pues ¿cómo puedes decir eso? Yo nunca he odiado a Dios. No, sí has odiado a Dios, te lo apuesto, porque yo sé que yo he odiado a Dios. ¿Saben qué manera? Aunque yo nunca hubiera pensado que yo odiaba a Dios, lo odiaba en la manera en que Dios puso cosas en mi camino sobre cuales yo me enojaba. Dios es... Se me fue la palabra. Dios es todopoderoso, soberano, perdón.
Dios es soberano sobre todas las cosas. Y por lo tanto, Él es soberano en que te pone cosas en tu camino para desviarte de tus planes y direccionarte hacia Él. Y muchas veces nos enojamos por eso. Porque tenemos que pasar por tribulaciones para empezar a aprender. Y nos enojábamos. Todavía parece que de repente hasta nos enojamos sobre cosas que estaban solamente en el control de Dios y nos enojábamos. Dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por Él hemos recibido la reconciliación. Pero si hubiera dependido de nosotros, de que nosotros fuéramos con Dios, buscar la reconciliación, pedir lo suficiente tiempo, suficientes oraciones, y que luego Dios de repente está bien, entonces acepto. No es así. Hay líderes religiosos que realmente se creen tener ese poder de aceptar una reconciliación o dar un perdón cuando ellos quieran. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de un rey de Inglaterra que se apartó de la Iglesia Católica pensando de que él iba a construir su propio sistema religioso en Inglaterra, y por lo tanto mucha gente en Inglaterra se querían apartar del rey. Eran muy, muy religiosos, y la Iglesia Católica lo excomulgó como rey. Estaba excomulgado. Y luego el reino del rey estaba en ruinas. Él fue a Roma caminando descalzo en la nieve, como mostrando su arrepentimiento. 3 días tocándole la puerta, pidiéndole misericordia, que hasta el tercer día el Papa lo recibe y lo reconstituye como rey, pero con el Papa con su pie sobre el cuello del rey, burlándose del rey, diciendo, no, si te fijas, yo tengo el poder de ponerte y quitarte. Esa imagen no lo vemos con Dios. El hombre nunca hizo la iniciativa de buscar a Dios y buscar la reconciliación. No, fue Dios buscándonos a nosotros, ofreciéndonos la reconciliación y obrando la reconciliación. Dios se reconcilió con nosotros, con sí mismo, a través de su propio Hijo, sin que nosotros le pedíamos. Era idea de Él. Y por lo tanto, Él lo hizo de esa manera. Pero, si hubiera dependido de nosotros, Romanos 8:7 es tan claro cuál es nuestro estado antes de haber entrado en la vida, antes de que Dios nos resucita para la vida nueva. Nuestro estado está así como dice Romanos 8:7. Las intenciones de la carne, cuando dice la carne, eso es nuestra naturaleza, eso es nuestro normal. Dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
No, o sea, haz de cuenta, la naturaleza de la carne odia a Dios, no quiere a Dios, ni es capaz de amar a Dios. No tiene la capacidad. Por eso nos tiene que suceder algo supernatural. Algo supernatural tiene que suceder en una persona y es ser resucitado de entre esa muerte espiritual en la cual está. Es solamente cuando una persona es resucitado de entre esa muerte se da cuenta que estuvo muerto. Ahí es donde se da cuenta, estuve muerto. Mientras que está muerto, un muerto no se da cuenta que está muerto. Un pescado no se da cuenta que está mojado hasta que lo sacan del agua. Por lo tanto, nosotros no nos damos cuenta que somos muertos hasta que fuimos dado vida. Y luego nos damos cuenta, ay caray, ¿dónde estuve? Y ahora queremos tocar la tercera pregunta. ¿Quién obra la salvación? Veo que tengo todavía dos preguntas. Ya voy a la mitad de la predicación de esta noche. A mí se me hace que lo deberíamos de cortar y seguirlo en la siguiente. Porque no nos vamos a llevar más de una hora. Porque las otras dos preguntas que nos queremos contestar es, ¿quién obra la salvación? ¿Quién obra la salvación en nosotros? Y la última pregunta, ¿quién es el que nos mantiene en esa salvación? Esos son muy, muy importantes, que nosotros como creyentes nos demos cuenta de eso. Nos demos cuenta de eso es para que nunca nos atribuimos a nosotros el crédito de que fuimos nosotros haciendo gran parte de nuestra salvación. No, siempre vamos a ver la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, y vamos a creer más a la Biblia que a una persona que, por más experta que sea, si no cuadra con la Biblia, ha de ser falso. Y yo me puedo adelantar un poquito. Dios es el que obra la salvación. Y Dios es el que termina la salvación. Nomás para cerrar y que nos llevemos esto a casa. 2 versículos. Uno es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en ustedes lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido de el que empezó la buena obra en ustedes lo va a terminar. Si no se termina, eso quiere decir que nunca fue de Dios. También en 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Él empezó la buena obra. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que no haya ninguna acusación contra ustedes el día de Jesucristo. ¿De cuál día está hablando? El día del juicio. El día del juicio cuando van a estar ante el trono perfecto, en cuanto van a estar ante el trono de gloria, el trono de esplendor, de perfección. En ese momento, ustedes quieren ser perfectos. Porque si en ese día va a haber una mancha de pecado sobre nosotros, vamos a ser condenados. Y luego decimos, ay, entonces pues voy a estar condenado porque yo soy imperfecto. No, es que no estoy hablando de tu perfección. Estoy hablando de la perfección de Jesucristo y que la perfección de Jesucristo está imputada sobre ti. Que de esa manera estés ante el trono. Eso es el evangelio, eso es la buena noticia, eso es lo que nos asegura la vida eterna. Amén.
Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por la salvación, por tu palabra. Te damos las gracias que tú fuiste el sabio, que tú fuiste con la idea de salvarnos. Y nosotros, cuando éramos muertos todavía, tú ya tomaste la decisión de darnos vida. Y por eso te damos las gracias. Y te pedimos que nos des más y más vida, nos des más de tu espíritu, para que nosotros cada vez vemos más de tu gloria y vemos más de tu esplendor y de tu perfección, y que confiamos en ti y no en nosotros. Eterno Dios y Padre, te pedimos por las demás iglesias que están aquí alrededor, y pedimos que obres con tu espíritu en ellos. Y sabemos que solamente lo eres tú. Sabemos que muchos rechazan tu palabra, rechazan que tú eres el único que salva. Atribuyen tanto al hombre. Pero Dios, pedimos que tú guardes tu honra y tu gloria, no compartes tu gloria con nadie más. Y muéstrale que tú eres el único soberano, y tú eres el único que tiene el poder, y tú eres el que toma las decisiones. Lo que tú haces es bien, y que nosotros estemos de acuerdo con eso. Eterno Dios y Padre, te pido por alguien, si aquí adentro hay alguien que todavía no tiene la seguridad de que Cristo murió por él o por ella, que en ese momento tú derramas tu espíritu, y que tú avivas a cada uno de nosotros y nos das el entendimiento de cuán grande es tu salvación, cuán grande es la promesa que tú mismo nos has dado. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.